Y finalmente llegamos al Parque Nacional de Villarrica, zona que tanto nos habíais recomendado. Bueno, pues llegamos a las termas geométricas, que muchos de vosotros nos habéis recomendado y la verdad que teníamos muchas ganas después de todo un día en la carretera. Bueno, pues es realmente impresionante. Estamos dentro de un cañón y hay aguas termales por todas partes. Y el contraste de las pasarelas rojas, la verdad que es increíble. Bueno, pues el sitio increíble. Mirad qué hojas, no sé la especie que es, pero son enormes. No se aprecia aquí, pero son tan grandes como una persona. Y el sitio es súper bonito. Está lleno, creo que son 19 piscinas de agua caliente. Y llegando hasta el final, donde hay una cascada. Y bueno, vamos a ver lo que hay. De momento vamos hasta el final, a ver si vemos la cascada, que sé que hay una. Y después ya decimos a cuál nos bañamos. La verdad que es bastante largo y muy bonito. Bueno, y aquí que llegamos al final ya, tenemos la cascada aquí al fondo. Creo que estaba un poco fría. Está congelada. Y a ver, ahora Nuria, ¿ha valido la pena? Sí. Súper chulo esto. Bueno, pues primera piscina hecha y nos iremos a otra porque si no nos vamos a quedar aquí. Yo ya me quedaría aquí indefinidamente. Bueno, y esta que está un poco más calentita, 38, la otra estaba 35. Bueno, cambiaditos, aquí están, está muy bien que hay cambiadores para poder cerrar y unas taquillas que te dan llaves de candados. Y nada, y ahora aquí en esta casa, pasar, no, pasar. Gracias. Bueno, pues yo tenía un poco la preocupación de si pasaríamos demasiado calor, unas termas de agua termal con el calor que hace, pero como habéis visto hemos subido bastantes metros, así que temperatura ideal dentro y fuera del agua. Es pizzería y vamos a hacer unas pizzas, así ya cenamos, que son las 8, cierran cocina a las 8:30 y nada, y así estamos cenados ya y a ver si nos dejan dormir aquí en el parking, porque si no tendremos que buscar sitio ya de noche. Bueno, pues aquí las pizzas. Bueno, pues planazo de día. Después de las horas de carretera y tráfico, vamos, salimos de aquí relajados, comidos y como nuevos. La verdad que muy bien el sitio. Lo recomendamos. Bueno, ya estamos buscando un sitio para dormir. A Overlander nos marca uno por aquí cerca. Buenos días, pues aquí dormimos ayer al final al lado de la carretera, pero bastante tranquilo, la verdad. Y David... Hoy toca agua fresquita del río, directa del Parque Natural. Recordad que este agua nosotros no lo bebemos, es para lavar platos y ducha, y ya. Bueno, pues vamos a ver si encontramos sitio cerca de las playitas de los lagos y quizás también intentamos encontrar sitio en algún camping ahí frente al lago, aunque me da que estará todo full, a tope, porque es temporada alta, pero por intentarlo no perdemos nada. Hemos conseguido aparcar ahí y bajamos a ver si encontramos algún mini market para comprar nada, 4 cosas, un poco de
pan de molde, un poco de jamón dulce y agua. Y seguiremos porque esto es que es una locura. No sé si veis todos los coches parados. Es una locura de gente que no se puede ni circular. Yo tu Iveco, la busqué. Después me aparecieron varias. Después busqué un nombre que... Tigreto. Tigreto. La busqué y me pareció... tu nombre es... Nuria. Nuria Gomá. Sky Surf. Sí. Oh. Listo, la sigo. Yo no soy muy aficionado a las redes sociales, pero me llamó la atención las expresiones que le hicieron especialmente. Bueno, Ya vamos para el sur. que les vaya bien. Muy Muchas bien. Ahí voy a gracias. saber de ustedes. Gracias. Chao. Gracias. Venga, chicos. Mami. Adiós. No, pues eso, que sí, que aquí hay mucho turismo, es muy bonito, pero nos vamos a buscar un poquito más de tranquilidad. Bueno, pues estamos experimentando de primera mano lo que es vivir un mes de febrero en Chile, en zona turística. Llevamos, mirad, toda esta cola es porque estamos esperando para repostar en una gasolinera. Hemos pasado ya 3, que estaba igual, y decíamos, no esperamos a otra, que habrá menos gente, está todo igual. Así que nada, nos toca hacer colas, de mientras buscamos sitio para dormir esta noche. Y no os lo hemos dicho, pero estamos volviendo atrás, porque ayer se nos olvidó la cámara 360 en las termas. Por suerte el señor Gustavo la encontraron ahí los empleados, supongo que se nos olvidó en el Se me restaurante. olvidó a mí, sí, en el restaurante. En el restaurante. Y nada, pues estamos volviendo a buscarla. Todo el día perdido. Cosas que pasan. Bueno, ¿conocéis mi cara ya? ¿Sabéis lo que significa esto? Que nos ha vuelto a reventar la dirección hidráulica. Pues parece que empezamos el viaje como terminamos el año pasado. Nos acaba de reventar otra vez, después de que estuviera 2 meses en Santiago. Nos acaba de reventar otra vez la dirección ¿Por qué? hidráulica. Porque no cambiaron la única pieza que era imprescindible cambiar. Bueno. Bueno, pues esta es la pieza defectuosa que no nos cambiaron, que se les había pedido expresamente que cambiaran. Traemos un trozo de papel. Estas son las piezas que compramos nosotros ayer. No son iguales, ¿no? Vamos a ver. ¿Encajan la pieza que compramos? Sí. Bueno, pues lo que se tenía que haber solucionado fácilmente cambiando unas roscas, un récord o como se llame, que yo no entiendo. No se soluciona. A ver, Calla, ¿qué quieres decir? Adiós. ¿Tú cómo vas a decir algo? Bueno, como mínimo no estamos en medio de la nada y llevamos aceite de repuesto. Eso cambia mucho y no tenemos un avión en una semana. ¿Cuántos litros tenemos? O sea, ¿para cuántas veces? Creo que 5, por lo menos 2, por lo menos. Pues hay que comprar más, ¿eh? Hace mucho ruido. Izquierda bien, pero derecha, bueno. ¿Quieres toallitas?
Tiro 5. Perder no pierde. Voy a mirar el nivel. Le he puesto 2 litros casi. Bueno. Está claro que mejor que nos haya pasado ahora y aquí. Y a ver si ahora se soluciona con las piezas nuevas. Pero bueno, es que sabíamos que pasaría, es que eso lo sabíamos. Es que es increíble, es que no me cabe en la cabeza que un taller te pueda entregar un vehículo después de 2 meses así. Un taller que tiene 300 trabajadores. David, ¿qué día es hoy? Sábado. Bueno, pues cámara 360 recuperada. Y ahora sí, con la cámara recuperada y con la certeza que la reparación de David será la definitiva, seguimos hacia la zona de los 7 lagos. 5 minutos y llegamos. Mira, son las 7 de la tarde, llevamos todo el día conduciendo. Bueno, Mira, están pescando. pues llegamos. Súper buen sitio. Hemos encontrado aparcamiento que se ha ido justo un coche. Y poco me esperaba hoy terminar así el día de bien. Vamos a estar genial aquí. Bueno, y los niños y David, que son unos valientes, que el agua está muy fría. Está fría, pero tampoco. Bueno, pues vamos a pasar la tarde aquí, domingueando y con estas vistas. Después de un día súper bonito aquí en el lago, ahora toca hacer una fogata. la barbacoa. Nos encantan las barbacoas y sobre todo esta barbacoa nuestra que es súper compacta y súper pequeñita. Aquí el chef. Qué bien, tú. Bueno, pues ya veis la barbacoa portátil que tenemos, que es una maravilla. Se puede levantar si está muy alto el fuego para las brasas moverlas y después volver a bajar. Perfecto. Es que es súper pequeña, mira. 5, ¿qué debe hacer? 30 y 30 y algo por 20. Súper. Poco hace falta para estar bien, ¿eh? Para ser feliz, mira. Trozo de Un carne. día de domingo total. Papá, ¿cómo puse la foto? Mi mesa. Ya, mira. Mi ayudanta. Vaya una mica. Sandra partita amor. Buenos días. Rutina mañanera. Todo el mundo haciendo sus tareas y su trabajo. Yo al revés, yo trabajo por las noches, me quedo hasta la 1 o las 2 de la madrugada y David se levanta pronto. Bueno, pues aquí nos hemos levantado. Mucho más tranquilo que ayer, pero imagino que en un ratito ya se va a llenar esto de gente. Calla, que está súper lista para ir un poquito en pádel. Coa, que está pescando. ¡Volve! ¡Coa, Hetzi! La ruta de los 7 lagos, en la región de Araucanía, conecta Pucón con la reserva de Willow Willow, ideal para explorar en camper y disfrutar de la Patagonia más salvaje. Un dato curioso es que algunos de sus lagos tienen origen glaciar y otros volcánico, lo que hace que sus colores varíen desde un azul intenso hasta un verde esmeralda.
Bueno, pues nada, aquí tenemos en primer plano a Koa pescando y Nuria en el fondo con el pádel. Estamos hoy de relax. Es domingo, hace mucho calor, es el día más caluroso de Chile. A ver cómo lo hace. Muy bien. Bueno, y ahora sí, llegó el momento de irnos. Hemos estado súper bien 2 días aquí. Ahora justo terminamos una reunión que teníamos con Europa. Y ahora ya nos podemos empezar a mover. Día nuevo, aunque lo empezamos a media tarde. Y nuevo destino, Puerto Montt. Y nos ponemos nuevamente en ruta, camino a Puerto Montt, punto de partida para explorar la isla de Chiloé, los fiordos y la carretera austral, una de las rutas más espectaculares del mundo que atraviesan paisajes glaciares, ríos y bosques a lo largo de más de 1200 kilómetros. Bueno, pues esta zona de aquí la verdad que es súper bonita ya. Lástima que hay muchos árboles y no se ve el lago, pero los momentos que lo hemos visto, impresionante. Y volcanes al lado y lado, glaciares. Y después de un largo día en la carretera, llegamos a nuestro destino para esta noche. El volcán Osorno, con la silueta perfectamente cónica, es uno de los iconos de la Patagonia chilena y a menudo se le compara con el monte Fuji en Japón. Se eleva a 2.652 metros sobre el nivel del mar y está ubicado en la cuenca del lago Llanquihue. Bueno, pues vistas espectaculares. ¡Buah! Y lo que acaba de salir por ahí al fondo. Esto no estaba hace 5 minutos. La luna. Luna llena, increíble en las montañas. El cristal está muy... Ya, bueno, pues nada, estamos aparcados ya con la luna llena que nos acaba de salir por el fondo. Está brutal. Iba a decir la playa o el mar porque es lo que estoy acostumbrado, pero estamos en un lago, está lleno de lagos aquí que tienen muchísima agua y súper bonitos. Buenos días. Mira qué día más bonito, qué lugar más bonito. Bueno, pues después de pasar la noche aquí, Kaya se ha vestido con sus mejores galas para jugar a piratas. Y Koa ¡Está buenísimo! comiendo un bocata de chorizo con pan con tomate. Así que vamos a investigar a ver qué encontramos. Bueno, pues salimos a pasear por este sitio tan bonito. Y David, que está en shock porque ha visto esto. Playa no apta para el baño. Y no entendemos por qué. Mira qué tranquilito. No sé. Los barcos sí que los dejan navegar. Pero yo no veo ni que tenga corriente, ni que sea peligrosa, ni que esté contaminada. No sé, misterio. Digo que lo de que no es apto para el baño, digo que no veo ni peligroso, ni corrientes, ni contaminada. Para que no haya bañistas, ya está. Aquí solo turismo, barca, a facturar, a los hoteles que hay aquí dentro del parque y a facturar.
L'Humete, però estem investigant. El barco l'hem aparcat a la platja, te'n recordes? Vinga, va. Capità, Digues. necessito un arbre que comenci així. La veritat és que sí, que és molt xulo aquest arbre. Comença totalment horitzontal. Mirad cómo empieza este árbol. Parece que hayan torcido. ¿Y cómo se puede aguantar? Es que está completamente horizontal, es increíble. Parecía que era un árbol caído, pero... No. Y lleva, bueno, toda la vida ha crecido así. Aquí están las raíces que están, vamos. Papá, La ha encontrado Koa. Hola, terra a la vista, hem trobat una illa. Caramalota. Mirada. Molt bé. Bueno, y los niños que les hemos dejado jugando ahí en los árboles esos, y ahora ya son mayorcitos y están empezando a volver solitos. Controlándolos cada minuto y medio, ¿eh? Sí, No nosotros os creáis que llevamos prismáticos, llevamos los prismáticos y los vamos mirando. pero para empezar a darles un poco de autonomía en sitios controlados, Ahora no los veo aquí. seguro. Pues nada, están, ya te digo. Va Para- a cumplir 5 años Kaya y 7 Koa dentro de poquito, o sea que... Bueno, dentro de Bueno, dentro de poquito, de unos meses. junio. Y aquí el volcán que está impresionante también. El glaciar. Y mira, la altura de este volcán lo miré, es de Osorno y son 2600 metros. Y me sorprende que haya tanta nieve. Eso quiere decir que hace mucho frío y nieva mucho. Porque tan poca altura y que esté así de nevado en pleno verano. Lo normal sería que estuviera así, ¿no? Sí, lo normal sería que estuviera, bueno, normal para nosotros, así como en el Pirineo. Pero aquí ya te digo que es increíble. Bueno, pues nos vamos ya de este sitio tan chulo para el siguiente lugar. Vamos a intentar hacer kite. Madre mía. Y aquí delante nuestros amigos que nos encontramos, nos cruzamos ahora por el camino, Julio. Y nada, hemos estado charlando, que no querían conocer la Dana en persona. Y bueno, súper buena gente. Que es parte de AWL. Nos hemos encontrado por aquí en el sur. Y aquí los lagos que parecen mares. Eso es inmenso. Es que creo que esto es padre. ¿Esto es más? Vamos a mirar la de Lumbre. Bueno, pues efectivamente eso era mar. Bueno, nos acaban de decir que están explosionando aquí en la carretera, que están haciendo obras y que posiblemente no dejen pasar en 3 o 4 horas. Así que no sé. De momento vamos a informarnos. Bueno, pues confirmado, no hay nada que hacer. Están dando cortes de 2 horas, pero que ayer fueron más de 3. Lo que no entiendo es por qué no avisan ni cortan antes para evitar esto. Bueno, hemos pasado ya 1 hora aquí parados, todo sigue igual, pero aprovechamos el tiempo para trabajar. Bueno, pues estamos justo finalizando la compra, justo cuando están abriendo el paso. Venga, que arrancamos. Esto de aquí, no, porque no sé, pero no se escuchaban explosiones ni nada. Bueno, pues nuestro gozo en un pozo. El viento no entra de la dirección correcta. No hay ni un kite y cerca de la orilla apenas hay viento. Nuestra intención era poder hacer kite en uno de los lagos, en una zona marcada como spot usual de kite. Pero en esta ocasión las condiciones no cuadraron y no fue posible. Así que nos dimos la vuelta y nos dirigimos al lago Tawa Tawa.
Pues Tahuatahua para allá, justo acaba de llegar un ferry, pero nos hemos quedado fuera. Tenemos ahora mismo 3 coches por delante para el próximo ferry, que el próximo ferry sería en 1 hora. Y bueno, ahí sí que hay gente navegando, haciendo kite, pero hoy ya no llegamos. Bueno, a ver dónde nos colocan. El cruce del lago Tahuatahua hay que hacerlo en barcaza, porque no hay carretera que conecte. En esta ocasión, y a diferencia de otras barcazas, no hace falta reservar. Llegas, te pones a la cola y cruzas cuando llega tu turno. Una cosa que os puedo asegurar es que la travesía se hace súper corta por lo increíble de los paisajes que te rodean. Bueno, pues el ferry, que tarda unos 35 minutos, las vistas son súper bonitas y nos ha costado vehículo y 4 personas 12.500 o 12.800, que está súper bien. 12 euros. Ferry más barato de la vida. Bueno, y aquí que tenemos la cascada, creo que se llama Cola de Novia, que es donde se accede al parque de aquí de Tahuatahua, que subes ahí arriba y hay un lago increíble con unos árboles y una cabaña, pero no creo que podamos ir. Bueno, pues nada, ya estamos llegando. Estamos aquí en el vehículo, llegando a la zona de desembarque. Y nada, tocará buscar sitio para dormir hoy y mañana intentaremos hacer kite aquí, en la playa esta. A ver si podemos y estar 2 días por aquí hasta que